La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Pacificadores que bendicen. En todo grupo, familia o equipo de trabajo siempre existen diferencias y enfrentamientos que nos separan. Dios nos ha creado para vivir en armonía unos con otros. Por eso hoy veremos en Conectados con la Palabra cómo ser un pacificador que bendice. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestro estudio de las bienaventuranzas del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5. Y hoy vamos a ver la séptima bienaventuranza, ya estamos llegando al final, son 8, que está en Mateo capítulo 5 versículo 9. Allí Jesús, en un escenario especial, en el monte de Galilea, al noroeste de Capernaum, en una explanada donde miles de personas le escuchaban, comenzó a hablar de una manera profundamente diferente, porque los religiosos de aquella época, según el mismo Señor, hablaban para ser vistos de las gentes, pero la verdadera vida cristiana no consistía en apariencias externas, como lo expresa todo el Sermón del Monte, sino en realidades internas que nos conduce a una vida distinta, a mostrar el amor de Cristo y a ser luz y sal, como el mismo capítulo 5 de Mateo nos desafía. Así que cuando llegamos a esta bienaventuranza, hemos puesto como título Pacificadores que bendicen. Jesús dijo, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza es una de las más claras evidencias de que el Señor va transformando nuestra vida. Sin duda, ser un pacificador, alguien que lleve la paz de Cristo en el entorno donde nos movemos, no es algo natural en nuestra vida. Naturalmente nuestra vida está centrada en nosotros, en nuestro propio yo. Esto nos trae profundas diferencias con las personas con las que nos relacionamos, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el grupo donde nos desarrollamos. Así que ser un pacificador tiene que ser el resultado de una obra transformadora de Dios por su Espíritu Santo y por su palabra en nuestra vida. Probablemente, mientras vayamos desarrollando este tema y este programa, muchos de nosotros pensemos en algunas personas con las cuales no hemos podido ser pacificadores. Todo lo contrario, hemos sido el elemento que ha desatado la polémica, el enfrentamiento, el dolor, la distancia. Bueno, hoy es un tiempo para entender cómo, a través del Espíritu, todos podemos ser pacificadores que bendicen. Miren, las relaciones de los seres humanos están plagadas de conflictos. Simplemente el hecho de convivir dos personas en una misma casa siempre genera situaciones de tensión. Imagínense cuando esas tensiones se trasladan a la sociedad, trabajo, estudio, donde los compromisos con el prójimo son mucho más débiles que los que tenemos con la familia. Pero lo cierto es que Dios nos ha creado para vivir en paz y en armonía. Lamentablemente la presencia del pecado ha afectado nuestras vidas y naturalmente es imposible que seamos pacificadores. Pero con el poder del Espíritu Santo esto se constituye en una bendición. Santiago dice en capítulo 1 versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin embargo, en el obrar del Espíritu Santo sí actúa Dios. Entonces tenemos que concluir en esta introducción que es necesario entender que la verdadera paz es el resultado de una profunda transformación en nuestro corazón, tal como la que describe Cristo en esta bienaventuranza. Bienaventurados, dijo Jesús ante la multitud, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, un pacificador es una persona que desea la bendición alrededor de las personas con las cuales se relaciona,
Quienes son pacificadores asumen un compromiso de intervenir en una situación de potencial conflicto, evitando que el pleito llegue a desencadenar una crisis de proporciones incontrolables. Vivimos en un mundo con una grieta increíble, un enfrentamiento tremendo. En todos los países la gente está enfrentada. Las facciones políticas llevan a una tremenda grieta, un tremendo enfrentamiento. Sin duda, los cristianos necesitamos asumir el compromiso de ser embajadores de la paz de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En ese tiempo en que Jesús habló de esa paz y habló de los pacificadores, estaba en una sociedad que también estaba partida y enfrentada. Judíos contra romanos, judíos contra samaritanos, galileos contra judíos, fariseos contra publicanos. Y así, en medio de todos esos enfrentamientos, Jesús dice, dichoso el que es un pacificador. ¿Cómo podemos aceptar este desafío de Mateo capítulo 5, versículo 9, para ser un pacificador en el lugar donde Dios nos ponga y poder disfrutar de la bendición que esto trae? Bueno, déjenme hablarle rápidamente de 3 palabras, 3 verbos que nos van a conducir a cómo ser un pacificador que bendice. El primer verbo es percibir, el segundo es preservar y el tercero es promover. Lo repetimos de nuevo para tratar de memorizarlos: percibir, preservar y promover. La primera clave de un pacificador: percibir la paz divina. Y esto nos lleva a la intimidad de cada uno de nosotros con Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con la paz que nosotros alcanzamos con Dios. El día que recibimos a Cristo como Salvador, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la justificación necesaria para entrar en la presencia de Dios. Somos salvos y a partir de ese momento tenemos paz con Dios. Pero en Efesios capítulo 2, 14 al 17, nos habla de compartir la paz de Dios. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Miren, la obra restauradora de salvación implica alcanzar la paz con Dios y experimentar su paz en una intimidad personal. Cuando uno alcanza la paz de Dios con la salvación y experimenta su paz en una íntima comunión, entonces puede percibir esa paz que después tiene que compartir. Si esto no ocurre, no hay manera de ser un pacificador. Percibir la paz de Dios cada día es indispensable para poder compartirla. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 en la Biblia nos habla de esta necesidad. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenemos celos amargos, contención en el corazón, no nos jactemos ni mintamos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago concluye que la verdadera dicha de un pacificador es percibir esa paz y luego, en medio de sus propias luchas, experimentar esta victoria y poder compartirla. Todos nosotros somos sujetos a situaciones de injusticia, a agresiones, a decepciones, a calumnias, que probablemente arranquen de nuestro interior reacciones que no son las de un pacificador.
Todo lo contrario, es de alguien belicoso. Yo quiero decirles que es profundamente triste en el núcleo de los cristianos ver peleas, enfrentamientos y pleitos sin que aparezcan pacificadores que bendicen. Parece que hay momentos en nuestra vida cristiana que tachamos esta bienaventuranza y nos olvidamos de que Cristo nos está mandando a esto. Miren, a veces hablo con padres que tienen que enfrentarse con sus hijos y le digo, ustedes no van a poder hacerse responsables de la conducta de sus hijos, pero sí de la manera que reaccionan frente a esas conductas. A los jóvenes que me escuchan, no podemos hacernos responsables de la manera que otros nos puedan atacar o ser injustos, pero sí de la manera en que reaccionamos frente a esa injusticia. Por eso hoy, frente a las heridas, los conflictos, digamos como Efesios capítulo 2, Él, Jesús en nuestra paz, vayamos a un profundo encuentro con Jesucristo, percibamos su presencia, busquemos su palabra, abramos el corazón en oración, derramemos todos los dolores, resentimientos y amarguras, porque Él, Jesús, es nuestra paz. Y es allí donde la presencia de Cristo nos transforma de tal manera que percibiendo su paz podemos pensar en ser pacificadores. Probablemente me escuchan personas que están lejos de Dios, quizá algunos profundamente heridos con hermanos de la fe, con un padre, con una madre, con personas a los cuales nos hemos sentido, luego de darle la confianza, profundamente defraudados. No se puede vivir toda la vida con amargura, porque la amargura destila rencor, resentimiento, críticas, arruina la vida, destruye las relaciones interpersonales. La pregunta es, si tu familia está así, ¿cuándo vas a tomar tu decisión como padre, como madre, como hijo, de ser un pacificador? Solo una intimidad renovada con la paz de Cristo nos puede impulsar a ser pacificadores. Primer secreto, percibir la paz de Dios en la intimidad. En segundo lugar, preservar la paz, y esto tiene que ver con el entorno donde nos movemos. Y aquí ya no es una cuestión de nuestra intimidad, aquí tenemos que ser intencionales. Miren, en el entorno de enfrentamiento donde Jesús enseñaba la bienaventuranza, era profundamente belicoso. En realidad la sociedad de Israel era así. El Imperio Romano consideraba a Israel a una de las naciones más confrontativas, revoltosas, y a las cuales continuamente había que apagar las revueltas. Pero entre los mismos grupos de judíos había enfrentamientos continuos. El mismo Señor Jesucristo, cuando se acercó en Juan capítulo 4 a la mujer de samaritana, ella les dijo, me sorprendo que un judío hable con un samaritano, porque judíos y samaritanos no eran pacificadores, no se trataban entre sí. Ahora uno va a la palabra y se da cuenta que cuando uno percibe la paz de Jesús, esa paz que es paz en medio de la tormenta, esa paz que está por encima de cualquier circunstancia, esa paz que da Jesús cuando está en el cabezal de nuestro barco, aún en medio de las dificultades más grandes. Necesitamos transmitir como pacificadores esa paz que percibimos de Cristo al entorno y preservarla en medio de las dificultades. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 14, versículo 19, así que, dice Pablo, sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y esto nos lleva sin escalas al entorno donde nos movemos. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, luego de hablar de que tenemos que quitar toda raíz de amargura que nos contamina, que estorba, en el capítulo 12, versículo 14, el autor a los hebreos dicen, sigan la paz con todos, en torno, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Sermón del Monte apuntaba a cerrar los enfrentamientos en el corazón de la sociedad judía. En el capítulo 5 de Mateo que estamos estudiando, en el versículo 43, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así que el entorno ahí estaba dividido. Si era prójimo, próximo, cercano, considerado, lo amamos. Si es enemigo, si está enfrentado conmigo, no hay pacificador que valga. Oíste que fue dicho. Pero Jesús cambia completamente el plano y dice, mas yo os digo, amen a sus enemigos.
bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y os persiguen. ¡Wow! ¡Qué cambio de enfoque! Los líderes judíos hablaban de sean pacificadores con los próximos y sean duros con sus enemigos. Jesús cambia completamente. Claro, esto con una religión fría y externa era imposible. Si Cristo no hablaba de una transformación interior, que parte de un encuentro personal con Jesucristo, que hable de una apertura completa a la presencia de Dios en la vida, que se impulsa con una relación diaria donde percibimos la paz de Dios, es imposible amar a los enemigos, orar por los que nos ultrajan, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen. Es como si el Señor nos diría, vuelen, y no tenemos alas para hacerlo. Pero en realidad, como Cristo hablaba de una transformación interior, como es toda la bienaventuranza, evidentemente ser un pacificador no es otra cosa que trasladar la experiencia de la paz de Cristo en mi vida al entorno donde estamos. Miren, la palabra paz viene de un hebreo, shalom, que es la idea de completar un círculo. Cuando ese círculo está roto en las relaciones, no hay shalom y es un círculo incompleto. Hablaba con un querido joven que está muy enfrentado con su padre, que muchas veces se vio tentado a ir a los golpes con él, un hombre duro que maltrata a su madre, que los maltrata a ellos, que continuamente lo agrede a él. Y yo le dije, mirá, vos vas a rendir cuenta de la manera en que reacciones con él. Y el camino es perdonar y ser un pacificador. Claro, para algunos la paz es sencillamente la falta de conflicto, pero Jesús va un paso más adelante. Nos habla de ser intencionales, más yo os digo, pónganse en movimiento. Vivimos en un mundo lleno de divisiones y discordias. Parte de la vida cristiana consiste en buscar la paz con todos. Estar en paz con todos es lo que encontramos en cada versículo que hemos leído. Ser un pacificador es una de las virtudes más nobles del corazón. Y al contrario de ser un agitador, el pacificador se esfuerza para procurar y preservar la paz entre amigos y enemigos, individuos y comunidad, familia y próximos. Procura, como dice Hebreos 12:14, la paz con todos. Y como dice Pablo a los romanos, aún en lo que dependa de uno mismo. Así que cuando hablamos de ser un pacificador y preservarla en el entorno donde nosotros estamos, implica tomar una actitud intencional a donde hay divisiones y conflicto. Y esto nos lleva sin escalas a la familia. No podemos convivir toda la vida en un entorno de conflicto. El hogar cristiano debe ser un hogar de bendición, debe ser una luz alrededor. Podemos hablar de Cristo y de todos los mensajes, pero si estamos enfrentados con un hijo, con nuestra esposa, con nuestros padres, preservar la paz significa tomar intencionalmente la decisión de perdonar, de acercarnos, de tomar la iniciativa. Naturalmente, cuando somos agredidos, en lugar de ser intencionales, nos cerramos, nos metemos para adentro. Entendemos que es una reacción de preservación. E inmediatamente empezamos a elucubrar y a pensar cosas contra el otro, a tener prejuicios, a hacer malos comentarios. Ser un pacificador es todo lo contrario. Jesús dijo, amen, oren, bendigan, sean intencionales. Entonces tenemos que pensar en este tiempo, en qué entorno Jesús nos está desafiando a ser pacificadores. Este último tiempo en nuestra iglesia hemos vivido muertes trágicas, como no nos había pasado en 32 años de iglesia. La primera fue un asesinato que hizo una pareja a una mamá que practicaba y participaba de uno de los grupos pequeños de nuestra iglesia. Él había ya recibido la denuncia, el juez había puesto un perímetro de protección, pero un día llegó, mató a su mujer, a nuestra hermana en la fe, a su hija. Fue una tragedia. Pero a la otra semana ocurrió otro ejemplo de violencia familiar. Otro hombre que no asistía a la iglesia, que también tenía un perímetro de parte del juez para que no se acerque. Entró con una escopeta, mató a su esposa delante de sus hijos y se suicidó él.
Hemos sido sacudidos con estas muertes de violencia y destrucción familiar y estamos abrazando a la familia, a los hijos. Y cuando uno tiene que hablar en esos entierros y en esos velorios, lo único que ve es deseo de venganza. Y los que somos de Cristo no podemos tomar esto como parte de nuestra experiencia. Necesitamos experimentar con la ayuda de Dios y su palabra la paz y el perdón de Jesús. Y en un entorno tan difícil, ser pacificadores. Por eso yo quiero preguntarte en este tiempo, ¿en qué entorno necesitas preservar la paz que se ha perdido? Si es tu familia, te invito a que vayas, ores y tomes la decisión de ser alguien que preserva la paz. Si ese entorno es tu lugar de trabajo y todos se agreden mutuamente, sé alguien que lleva la paz. Si el entorno a donde tenés que hacerlo es el entorno de tus estudios, de tus amigos, pero sobre todas las cosas, si tú eres parte del problema, recuerda las palabras de Jesús. Bienaventurados los pacificadores. Necesitas preservar la paz en el lugar donde Dios te ha puesto. No participes de la obra de Satanás de dividir y destruir la familia y la iglesia. Así que hablamos en primer lugar de percibir la paz del Señor. Tiene que ver con la intimidad. Ser un pacificador y tomar este desafío de ser un pacificador de Cristo, aquí en la bienaventuranza, en el Sermón del Monte, implica también preservar la paz, y esto tiene que ver con el entorno donde estamos. Pero en tercer lugar, la tercera clave tiene que ver con promover esa paz de Jesús en otros entornos y en el lugar donde Dios nos manda. Miren, en Efesios capítulo 2, en el versículo 16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Miren, una de las misiones de Cristo es traer la paz de Dios para acercar el hombre a Dios, y su paz en entornos destruidos, en familias y en lugares. Por eso los pacificadores serán llamados hijos de Dios. El Dios de paz quiere que haya paz entre los hombres. Por eso nos da el Evangelio de la paz. Y por eso mismo Cristo se entregó como sacrificio de paz. Entonces nosotros, al experimentar esa paz, somos desafiados a promover a través del Evangelio la paz duradera en la familia, en el matrimonio, en las vidas. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 15, el apóstol Pablo habla de promover esa paz a través del Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Sin duda, la esencia del cristianismo es compartir el Evangelio de la paz a los que la necesitan. Y estamos rodeados de un mundo que necesita la paz y el perdón del Señor. Así que cuando hablamos de percibir, tiene que ver con nuestra intimidad. Cuando hablamos de preservar, tiene que ver con nuestro entorno. Cuando hablamos de promover, tiene que ver con la misión de hacer discípulos y llevar la paz de Cristo al lugar donde Cristo nos ha puesto. No podemos estar contemplando un mundo que se destruye, familias que se trituran, y teniendo la solución que es el Evangelio de la paz, quedarnos callados e inmóviles. Lo he contado alguna vez, pero quiero traer el ejemplo de Corrie ten Boom, que esta mujer holandesa increíble, que fue llevada con su hermana Betsy a un campo de concentración alemán luego de cuidar a judíos en medio de la Segunda Guerra para no ser asesinados y atrapados por el gobierno nazi. La vida que vivió esa mujer en el campo de concentración con su hermana fue terrible. Milagrosamente Dios permitió que pueda pasar en medio de la requisa su Biblia. Y cada noche en la oscuridad de los pabellones se aferraban a las palabras de la Biblia, al Evangelio de la paz, en medio de una guerra. Su hermana Betsy murió por todo el desastre y la agresión que recibió en aquel campo. Finalmente Corrie salió libre, comenzó a escribir libros, a dar conferencias y a promover el Evangelio de la paz. Hablar y mostrar su testimonio, que aún en medio de lo que había vivido
y las bajezas y el dolor y la muerte de su hermana, estaba dispuesta a que el Evangelio de la paz pueda llegar a todos. Su testimonio fue conmovedor, pero un día Dios le tenía la mayor prueba, aún mayor que la que había vivido en los campos de concentración. Luego de una conferencia, se acercó un hombre alemán, cristiano, convertido, el cual le dijo: señora, yo vengo a pedirle perdón, porque yo estuve en aquel campo de concentración y fui parte de todo lo que vivió su hermana y usted. En ese momento, las imágenes se amontonaron en el corazón de Corrie ten Boom y sintió que no podía perdonar a aquel que había matado a su hermana, pero entendió que Cristo sí podía perdonarlo. Y con el perdón de Jesús promovió la paz para este hombre. Saben, tal vez para terminar, muchos de los que estamos escuchando este programa sentimos que promover la paz, preservar la paz en el entorno, se nos hace un imposible, porque lo tenemos que hacer con personas que han sido profundamente agresivas y destructivas para nuestra vida. Aquí viene lo maravilloso, aquí viene el milagro, que cuando uno experimenta la paz de Jesús, aunque yo no puedo perdonar, aunque yo no puedo llevar la paz, Jesús lo hace por mí. Por eso creo que frente a esta bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, qué maravilla esta bienaventuranza, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Necesitamos ir a la fuente de la paz, a Jesús mismo. Así que vamos a orar, y en la intimidad los que somos de Cristo, quizá no hemos cumplido esta misión de ser pacificadores, pero el Espíritu nos ha indicado un lugar en la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde tenemos que tomar la iniciativa. Oremos, busquemos la ayuda del Señor y hagamos de embajadores de la paz. Pero tal vez me escucha alguien que siente que todavía nunca ha experimentado la paz de Jesús, el perdón de los pecados, nunca ha abierto el corazón a Jesucristo. Puede hacerlo en este momento, allí donde está. Solo necesita un acto de fe, mirar la cruz donde Jesús hizo la paz, derramando su sangre, y elevar una oración pidiéndole a Jesús que nos perdone. Así que allí donde estás, decile al Señor esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que entres en mi corazón y me llenes de tu paz. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.